Era una tarde cualquiera, cuando la policía rodeó al hombre en la plaza. Parecía vagabundo. No tenía documentos. «Es el ladrón», gritó alguien. Pero cuando el comisario Eduardo lo vio a los ojos, algo le perturbó profundamente. Esa noche en la comisaría cambió la vida de todos. El sol de octubre caía pesado sobre la plaza de armas del centro histórico de Guadalajara cuando comenzó todo. Las sombras de los laureles se extendían sobre el pavimento gastado mientras los vendedores ambulantes recogían sus puestos. Era ese momento del día en que la ciudad cambia de ritmo, cuando los trabajadores regresan a casa y las calles se llenan de un bullicio diferente, más cansado, más real. El comisario Eduardo Vázquez caminaba por la plaza como lo hacía cada tarde desde hacía 25 años. Sus pasos resonaban con la autoridad de quien conoce cada rincón, cada sombra sospechosa, cada ruido que no pertenece al paisaje urbano. A los 58 años, Eduardo había visto todo lo que una ciudad puede ofrecer, desde riñas de cantina hasta crímenes que helaban la sangre. Su rostro curtido por el tiempo y las preocupaciones llevaba grabadas las marcas de quien ha perdido demasiadas batallas contra la delincuencia. Llevaba el uniforme impecable como siempre, la camisa azul marino perfectamente planchada, los botones dorados brillando bajo la luz del atardecer y la placa que lo identificaba como comisario del sector centro. Sus compañeros lo respetaban no solo por su rango, sino por esa mezcla particular de dureza y justicia que lo caracterizaba. Eduardo no era de los que gritaba para imponer autoridad. Su sola presencia bastaba para que los maleantes del centro supieran que no era momento de jugar. Esa tarde, sin embargo, algo se sentía diferente en el aire. Tal vez era la humedad que anunciaba lluvia, o quizás esa sensación extraña que solo los policías veteranos desarrollan con los años, la intuición de que algo está por suceder. El primer grito lo sacó de sus pensamientos. «Ladrón, ladrón». La voz provenía del otro extremo de la plaza, cerca de la fuente central, donde se congregaban los jubilados a alimentar palomas. Eduardo giró la cabeza y vio a una mujer mayor, vestida de negro, señalando hacia una figura que se alejaba lentamente por entre las bancas de hierro forjado. Sin dudarlo, el comisario activó el radio que llevaba en el hombro. «Aquí, Eduardo, tenemos reporte de robo en la plaza de armas. Sospechoso moviéndose hacia el norte de la fuente central. Solicito refuerzos inmediato». La respuesta llegó crackling por la estática. «Recibido, comisario. Patrullas en camino». Eduardo comenzó a caminar con paso firme hacia donde había señalado la mujer. Sus ojos entrenados escanearon la escena, buscando al sospechoso entre la multitud que aún circulaba por la plaza. Lo que vio lo desconcertó ligeramente. Un hombre caminaba despacio entre las bancas, completamente ajeno al revuelo que se formaba a sus espaldas. No corría, no miraba hacia atrás, no mostraba ningún signo de quien acaba de cometer un delito. Llevaba ropa sencilla y gastada, una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos, como si fuera la vestimenta de alguna representación teatral o religiosa. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y una barba tupida enmarcaba un rostro sereno. Lo que más llamó la atención de Eduardo fue que el hombre iba descalzo. Sus pies desnudos tocaban el pavimento con naturalidad, como si caminar así fuera lo más normal del mundo. En sus manos no llevaba nada visible, ningún objeto que pudiera haber robado. «¿Ese es su ladrón?», le preguntó Eduardo a la mujer que había gritado, señalando hacia el extraño personaje. Sí, él fue», insistió la mujer, nerviosa. «Me quitó la bolsa de pan que acababa de comprar para mis nietos». Se la arrebató de las manos sin decir nada. Eduardo frunció el ceño. Durante sus años de experiencia había desarrollado un instinto casi infalible para detectar mentiras, y algo en la historia de la mujer no cuadraba. Pero procedió según el protocolo. En ese momento llegaron dos patrullas. Los agentes López y Ramírez bajaron del primer vehículo, mientras que Morales y García emergieron del segundo. Los 4 oficiales se acercaron rápidamente al comisario, esperando instrucciones. «Tenemos un reporte de robo», explicó Eduardo en voz baja. «El sospechoso es el hombre de túnica blanca que está junto a la fuente. Procedan con cuidado, parece diferente». Los agentes asintieron y se dispersaron para rodear al sospechoso, siguiendo la formación estándar. Eduardo lo siguió de cerca, observando cada movimiento del extraño hombre.
Cuando se acercaron, el hombre se detuvo junto a la fuente. No mostró sorpresa al verse rodeado por 5 policías. Simplemente se giró lentamente y los miró con una expresión de calma absoluta. Sus ojos eran oscuros y profundos, del tipo que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida. «Señor», comenzó Eduardo con su voz oficial, «necesitamos que se identifique. Tenemos un reporte de robo y usted coincide con la descripción del sospechoso». El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró a cada uno de los policías, uno por uno, como si los estuviera estudiando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eduardo, el comisario sintió algo extraño, una especie de escalofrío que no pudo explicar. «No tengo identificación», dijo finalmente el hombre. Su voz era suave pero clara, con un acento que Eduardo no pudo ubicar. «Y no he robado nada». «¿Cuál es su nombre?», insistió Eduardo. «Puedes llamarme Jesús». Hubo un momento de silencio incómodo. El agente López contuvo una sonrisa nerviosa ante la respuesta, pero Eduardo mantuvo la seriedad. «Jesús, ¿qué?», presionó el comisario. «Solo Jesús». Eduardo suspiró. No era la primera vez que se encontraba con personas que por diversas razones mentales o de consumo de sustancias creían ser personajes bíblicos o históricos. «Bien, Jesús, esa señora lo acusa de haberle robado una bolsa de pan. ¿Qué tiene que decir al respecto?». El hombre llamado Jesús giró la cabeza hacia donde estaba la mujer, que ahora se mantenía a distancia rodeada por otros curiosos que se habían acercado a presenciar el arresto. La miró durante varios segundos con expresión compasiva. «Ella tiene hambre», dijo simplemente, «y tiene miedo». «Eso no responde mi pregunta», replicó Eduardo, empezando a impacientarse. «¿Le quitó usted su pan o no?». «Le di lo que necesitaba». La respuesta fue tan enigmática que Eduardo decidió cortar la conversación. Era evidente que no iba a obtener una confesión clara, y el comportamiento del sospechoso, aunque extraño, no parecía agresivo o peligroso. «Señor, va a tener que acompañarnos para aclarar esta situación. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras Eduardo comenzaba a recitar los derechos Miranda, notó que el hombre extendía sus manos hacia adelante sin que nadie se lo pidiera, como si supiera que iba a ser esposado. Más extraño aún, parecía completamente resignado a lo que estaba sucediendo, como si hubiera estado esperando este momento. El agente Ramírez procedió a esposarlo. Al tocar las muñecas del hombre, se detuvo abruptamente y miró a Eduardo con una expresión confundida. «Comisario», murmuró, «este señor tiene cicatrices extrañas en las muñecas». Eduardo se acercó para ver. Efectivamente, en ambas muñecas del hombre había marcas circulares, como si hubiera estado atado con cuerdas gruesas durante mucho tiempo. Pero no parecían lesiones recientes, tenían la apariencia de cicatrices muy antiguas, completamente sanadas. «¿Cómo se hizo esas marcas?», preguntó Eduardo. Jesús lo miró directamente a los ojos antes de responder. «Es una larga historia, Eduardo». El comisario se sobresaltó. No recordaba haber mencionado su nombre durante todo el intercambio. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Lo conozco desde hace tiempo», respondió Jesús con la misma calma de siempre. «Sé del dolor que cargas desde que perdiste a Elena». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, su esposa, había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Era algo de lo que nunca hablaba en el trabajo, algo que guardaba en lo más profundo de su corazón como una herida que se negaba a sanar. ¿Qué dijo?», balbuceó el comisario, mientras los otros agentes lo miraban con curiosidad. «Ella está en paz», continuó Jesús, sin apartar la vista de Eduardo. «Y te perdona por no haber llegado a tiempo aquella noche». El mundo se detuvo para Eduardo. Nadie, absolutamente nadie, sabía los detalles de la muerte de Elena. Nadie sabía que él había estado trabajando horas extra ese día, que había ignorado sus llamadas porque estaba ocupado con un caso, que cuando finalmente llegó al hospital, ella ya había muerto. Nadie sabía de la culpa que lo carcomía cada noche, de las veces que se despertaba pensando que si hubiera respondido el teléfono, si hubiera estado allí. «¿Quién es usted?», susurró Eduardo, con la voz quebrada. Los agentes que los rodeaban intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que algo había alterado profundamente a su comisario, pero no entendían qué.
Soy alguien que conoce el corazón humano, respondió Jesús con ternura. Y sé que has perdido la fe en todo desde aquella noche. Eduardo tuvo que apoyarse en la fuente para no tambalear. Las palabras del extraño eran como flechas dirigidas directamente al centro de su alma. ¿Cómo podía este vagabundo saber cosas tan íntimas, tan dolorosas? Comisario, intervino el agente López, preocupado. ¿Se encuentra bien? Eduardo se enderezó, respiró profundo y se esforzó por recuperar la compostura profesional. Había una investigación que completar, procedimientos que seguir. Fuera quien fuera este hombre, tendría que esperar a llegar a la comisaría para obtener respuestas. Estoy bien, mintió Eduardo. Procedan con el arresto. Cuando subieron a Jesús a la patrulla, él no opuso resistencia alguna. Se sentó en el asiento trasero con la misma serenidad con que había caminado por la plaza, como si ir a prisión fuera parte de un plan que solo él conocía. Durante el trayecto a la comisaría, Eduardo no pudo dejar de mirarlo por el espejo retrovisor. Jesús permanecía en silencio, con los ojos cerrados, pero en su rostro había una expresión de paz que contrastaba completamente con la situación en la que se encontraba. La comisaría del centro histórico era un edificio antiguo de cantera rosa, con gruesos muros que habían visto pasar más de un siglo de historia. Sus celdas habían albergado desde revolucionarios hasta narcotraficantes, desde ladrones menores hasta asesinos peligrosos. Eduardo había trabajado allí durante la mayor parte de su carrera y conocía cada sonido, cada olor, cada sombra del lugar. Cuando llegaron, ya era de noche. Las luces amarillentas del edificio creaban un ambiente sombrío que se intensificaba con el eco de los pasos en los corredores de piedra. Eduardo dirigió al grupo hacia la sala de interrogatorios, una habitación pequeña y sin ventanas, con una mesa de metal y 4 sillas. «Siéntenlo allí», ordenó Eduardo señalando la silla frente a la mesa. «Quítenle las esposas pero manténganse cerca». Cuando liberaron las manos de Jesús, él se frotó las muñecas suavemente y le sonrió al agente Ramírez, que lo había esposado. «Gracias», le dijo. «Sé que solo haces tu trabajo». Ramírez se sintió extrañamente conmovido por esas palabras. Durante sus 5 años como policía, ningún detenido le había agradecido por nada. Eduardo se sentó frente a Jesús y abrió el expediente en blanco, donde registraría los detalles del caso. «Bien», comenzó, intentando mantener un tono profesional, a pesar de la turbulencia que sentía por dentro. «Necesito información básica, nombre completo, edad, dirección». «Ya te dije mi nombre», respondió Jesús. «En cuanto a la edad, digamos que tengo los años suficientes para entender el sufrimiento humano. No me venga con acertijos, necesito datos concretos». «Eduardo», dijo Jesús, inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿realmente crees que los datos en un papel van a explicar lo que está sucediendo aquí esta noche?» El comisario dejó la pluma sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Mire, señor, quien sea. No sé cómo obtuvo información sobre mi vida personal, pero eso no va a intimidarme ni a influir en mi trabajo. Usted está acusado de robo, y yo tengo que procesar este caso según la ley». «La ley», repitió Jesús, como si fuera una palabra nueva para él. «¿Y qué dice la ley sobre el amor, Eduardo? ¿Qué dice sobre el perdón?» «La ley dice que si usted robó esa bolsa de pan, va a ir a juicio. Y si te dijera que no robé nada, sino que compartí lo poco que tenía». Eduardo estudió el rostro del hombre sentado frente a él. No había desafío en sus palabras. No había arrogancia ni sarcasmo. Hablaba con la simplicidad de alguien que dice la verdad, pero una verdad que no encajaba con las acusaciones. «Explíqueme exactamente qué pasó con esa mujer», demandó Eduardo. Jesús cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando la escena. «La vi junto a la panadería», comenzó. «Estaba contando monedas en su mano, una y otra vez». Su rostro mostraba preocupación. Se acercó al mostrador, pero el dinero no era suficiente para comprar todo lo que necesitaba. El panadero, un hombre amable, le dio el pan de todas formas, cuando vio que era para sus nietos. Eduardo anotaba cada palabra, pero algo en la narración lo hacía sentir incómodo. «Continúe», dijo. «Cuando salió de la panadería, la seguí. Pude ver su angustia. Tiene 3 nietos viviendo con ella desde que su hija se fue al norte buscando trabajo. El dinero de su pensión no alcanza para alimentarlos bien.
¿Cómo sabe todo eso?, interrumpió Eduardo. Lo vi en sus ojos, respondió Jesús simplemente. El dolor de una abuela que teme no poder cuidar a los pequeños que le confiaron es inconfundible. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Su propia madre había criado a sus hermanos menores en circunstancias similares después de que su padre los abandonara. La mujer se sentó en una banca, continuó Jesús. Sacó el pan de la bolsa y lo dividió en porciones pequeñas, calculando cuánto podría dar a cada nieto sin que fuera demasiado poco. Fue entonces cuando me acerqué. ¿Y qué hizo? Le toqué el hombro suavemente y le dije que no estaba sola. Le expliqué que habían más panes donde había comprado ese y que alguien se haría cargo de que sus nietos tuvieran suficiente comida. Eduardo levantó la vista de sus notas. ¿Alguien? ¿Quién? Alguien que se preocupa por las viudas y los huérfanos, respondió Jesús. Le pedí que me diera la bolsa por un momento. ¿Para qué? Para bendecirla. Eduardo parpadeó varias veces. Perdón, puse mis manos sobre la bolsa y oré para que nunca le faltara pan a esa familia. Y ella simplemente le entregó su comida a un desconocido. Al principio tuvo miedo, admitió Jesús. Pero cuando me miró a los ojos, algo en su corazón le dijo que podía confiar. Entonces usted sí tomó la bolsa. La tomé, oré por ella, y se la devolví. Pero cuando me alejé, ella gritó que se la había robado. Eduardo se recostó en su silla, procesando la historia. Era extraña, ciertamente, pero había algo en la manera de narrar de Jesús que sonaba auténtica. ¿Por qué cree que gritó eso si usted dice que le devolvió el pan? Jesús suspiró suavemente. El miedo hace que las personas reaccionen de maneras inesperadas. Tal vez pensó que nadie le creería si contaba la verdad sobre lo que realmente pasó. O tal vez usted sí la robó y esta es una historia muy elaborada. Eduardo, dijo Jesús, mirándolo directamente a los ojos otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bueno sin esperar nada a cambio? La pregunta golpeó a Eduardo como un balde de agua fría. Se había hecho policía originalmente porque quería ayudar a la gente, pero los años lo habían endurecido. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo puramente desinteresado? Eso no es relevante para el caso, respondió, aunque la pregunta había tocado una fibra sensible. Todo es relevante cuando se trata del corazón humano, dijo Jesús. Tú solías ser diferente. Antes de que Elena muriera, antes de que la culpa consumiera tu capacidad de amar. Eduardo se puso de pie abruptamente, tirando la silla hacia atrás. Ya basta, gritó. No sé quién es usted ni cómo sabe esas cosas, pero no voy a permitir que me manipule. Los agentes que esperaban afuera de la sala se asomaron al escuchar el grito, pero Eduardo les hizo una seña para que no entraran. Jesús permaneció completamente calmado ante el arrebato. No estoy tratando de manipularte, dijo suavemente. Solo estoy tratando de recordarte quién eras antes de que el dolor te endureciera el corazón. Eduardo caminó hacia la esquina de la habitación, dándole la espalda a Jesús. Sus manos temblaban ligeramente. Este extraño había tocado algo profundo dentro de él, algo que había mantenido cerrado bajo llave durante 3 años. Elena murió porque yo no estuve allí, murmuró, más para sí mismo que para Jesús. Si hubiera respondido sus llamadas, ¿qué hubiera pasado?, preguntó Jesús gentilmente. ¿Habrías podido detener el auto que se pasó el semáforo en rojo? ¿Habrías podido cambiar el destino? Eduardo se giró lentamente. Podría haber estado con ella. No habría muerto sola. Ella no murió sola, dijo Jesús con una certeza que hizo temblar a Eduardo. Yo estuve allí. El comisario se quedó paralizado. ¿Cómo podía este hombre saber detalles tan específicos sobre la muerte de Elena? Usted no estaba allí, dijo Eduardo con la voz quebrada. Nadie estaba allí. Siempre estoy allí cuando alguien cruza al otro lado, respondió Jesús. Elena no tuvo miedo en sus últimos momentos. Sus últimas palabras fueron sobre ti. Eduardo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared para no caer. ¿Qué dijo? Dijo que te amaba, y que esperaba que algún día pudieras perdonarte a ti mismo. Las lágrimas que Eduardo había contenido durante 3 años finalmente comenzaron a brotar. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño.
Jesús se levantó de su silla lentamente y se acercó. Se arrodilló junto a Eduardo y puso una mano suave en su hombro. El perdón no es solo para otros, Eduardo le dijo. También es para ti mismo. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Eduardo sintió como si un peso que había estado cargando durante 3 años se levantara de sus hombros. La culpa, la ira, el dolor que lo habían consumido, de repente parecían menos asfixiantes. Levantó la vista hacia Jesús, con los ojos rojos pero más claros de lo que habían estado en mucho tiempo. ¿Quién es usted realmente? Jesús le sonrió con una calidez que Eduardo no había sentido desde antes de la muerte de Elena. Soy alguien que te conoce completamente y te ama a pesar de todo. Afuera de la sala de interrogatorios, los agentes López, Ramírez, Morales y García intercambiaban miradas preocupadas. Habían escuchado el grito del comisario y luego silencio. Ahora podían oír lo que sonaba como llanto. ¿Creen que deberíamos entrar?, susurró López. El comisario dijo que no lo molestáramos, respondió Ramírez, pero su voz denotaba incertidumbre. En ese momento, la puerta se abrió. Eduardo emergió con el rostro transformado. Sus ojos, aunque rojos por el llanto, brillaban con una paz que ninguno de sus subordinados había visto jamás. Muchachos, dijo Eduardo, necesito que me ayuden a verificar algo. ¿Qué descubrirá Eduardo al investigar más profundamente la historia de Jesús? ¿Cómo reaccionarán los otros policías ante los eventos sobrenaturales que están comenzando a ocurrir en la comisaría? La noche apenas comienza y los milagros están por manifestarse. Eduardo salió de la sala de interrogatorios con una expresión que sus compañeros no habían visto nunca. Sus ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas, irradiaban una serenidad extraña. Los 4 agentes lo miraron con preocupación mientras él se dirigía hacia su escritorio. «Comisario», dijo López con cautela. «¿Todo está bien?» Eduardo se detuvo y miró a sus hombres. Durante años había mantenido una distancia profesional con ellos, pero en ese momento sintió un impulso diferente, más humano. «López, necesito que vayas a verificar la versión del sospechoso. Busca a la señora que hizo la denuncia. Su nombre es, bueno, no lo sé, pero vive cerca de la panadería. El Buen Pan en la calle Morelos. Tiene 3 nietos viviendo con ella». López asintió, aunque la descripción le pareció vaga. «¿Qué debo preguntarle exactamente?» «Pregúntale qué pasó realmente esta tarde». «¿Y López?», Eduardo dudó por un momento. «Pregúntale si el hombre le devolvió el pan». Mientras López salía, Eduardo se dirigió a los otros agentes. «Ramírez, revisa si tenemos algún reporte de una persona desaparecida que coincida con la descripción del sospechoso. Morales, verifica con los hospitales psiquiátricos de la zona si han tenido alguna fuga reciente». García, Eduardo se detuvo. García era el más joven del equipo, apenas llevaba 6 meses en la corporación. «García, quiero que entres a la sala con el sospechoso. Solo observa, no le hagas preguntas, solo fíjate en cómo se comporta». García se veía nervioso. «¿Está seguro, comisario? El sospechoso parece diferente. Exactamente por eso necesito que lo observes. Pero no tengas miedo. Creo que ese hombre no representa ningún peligro». Cuando García entró a la sala de interrogatorios, Jesús estaba sentado tranquilamente en la misma silla, con las manos cruzadas sobre la mesa. Al ver al joven oficial, sonrió cálidamente. «Buenas noches», dijo Jesús. «Eres nuevo en este trabajo, ¿verdad?» García se sorprendió. Se había propuesto solo observar, pero algo en la voz del hombre lo invitaba a conversar. «Sí, señor. Apenas llevo 6 meses. ¿Te gusta ser policía?» García consideró la pregunta. Era extraño estar conversando casualmente con un detenido, pero de alguna manera se sentía natural. «Pensé que me iba a gustar más», admitió. «Es más difícil de lo que esperaba». «¿Qué es lo más difícil?» García se acercó un poco más, intrigado por la serenidad del hombre. «Ver tanta maldad, supongo. En 6 meses he visto cosas que me han hecho cuestionar si realmente puedo hacer una diferencia». Jesús asintió comprensivamente. «Tu abuelo era policía, ¿verdad?» García se quedó helado. Esa información no estaba en ningún archivo que el sospechoso pudiera haber visto. «¿Cómo sabe eso?» «Lo veo en tu postura, en la manera como cargas tu arma.
Alguien te enseñó con cariño, con respeto por el uniforme. Era cierto. El abuelo de García había sido quien le enseñó todo sobre ser policía, quien le había inculcado el respeto por la justicia y el servicio a la comunidad. Murió hace 2 años, dijo García, sorprendiéndose de estar compartiendo información personal con un detenido. Él está orgulloso de ti, dijo Jesús con certeza. Sabe que elegiste este trabajo por las razones correctas. García sintió un nudo en la garganta. Su abuelo había muerto antes de verlo graduarse de la Academia de Policía. ¿Cómo puedes saber eso? Porque el amor trasciende la muerte, García. Y tu abuelo te ama tanto ahora como cuando estaba vivo. Afuera de la sala, Eduardo observaba a través del cristal unidireccional. Podía ver a García inclinándose hacia adelante, claramente conmovido por la conversación. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en el rostro de Jesús, una compasión infinita, como si realmente se preocupara por el dolor de ese joven policía. En ese momento regresó López, con una expresión confundida en el rostro. «Comisario, encontré a la señora». ¿Y qué dijo? López consultó su libreta, como si no pudiera creer lo que había escrito. Dice que se llama Esperanza Morales, que tiene 72 años, y que efectivamente vive con sus 3 nietos desde que su hija emigró a Estados Unidos. ¿Qué pasó con el pan? Esa es la parte extraña, continuó López. Dice que sí le entregó la bolsa al hombre, pero que él se la devolvió. Cuando llegó a casa y abrió la bolsa, había más pan del que había comprado. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Más pan? Dice que compró 2 piezas pequeñas, pero cuando llegó a casa, había 6 panes grandes. Sus nietos cenaron bien por primera vez en semanas. Entonces, ¿por qué gritó que la había robado? López se rascó la cabeza. Dice que se asustó, que cuando el hombre tocó la bolsa, sintió algo sobrenatural, que gritó sin pensarlo por miedo. Eduardo procesó la información en silencio. ¿Era posible que Jesús hubiera multiplicado el pan de alguna manera? ¿Dónde está ella ahora? Está afuera, comisario. Dice que quiere hablar con el hombre que ayudó a su familia. Trajo a sus nietos. Eduardo miró hacia la sala donde García seguía conversando con Jesús. El joven policía ahora tenía lágrimas en los ojos, pero parecía más en paz que cuando había entrado. «Que pase», decidió Eduardo. Pero solo ella primero. Cuando Esperanza Morales entró a la comisaría, Eduardo se sorprendió de su apariencia. Era una mujer menuda, de cabello gris y manos arrugadas por el trabajo, pero sus ojos brillaban con una vitalidad inesperada. Llevaba un rebozo negro y cargaba una bolsa similar a la que había causado toda la confusión. «Oficial», preguntó con voz temblorosa, «¿puedo hablar con el señor que me ayudó esta tarde? Señora Morales, usted fue quien denunció el robo. ¿Está segura de que quiere hablar con él?» Esperanza bajó la cabeza, avergonzada. «Cometí un error terrible. Ese hombre no me robó nada. Al contrario, nos salvó. ¿Cómo dice? Cuando llegué a casa con el pan, mis nietos estaban llorando de hambre. Abrí la bolsa esperando encontrar las 2 piezas pequeñas que había comprado. Pero había 6 panes grandes, hermosos, frescos, como si acabaran de salir del horno». Eduardo la condujo hacia la sala de interrogatorios. Cuando Esperanza vio a Jesús, se detuvo en la entrada, con los ojos llenos de asombro y respeto. «Señor», dijo, acercándose lentamente, «perdóneme, no debí haber gritado». Jesús se puso de pie y caminó hacia ella con una sonrisa bondadosa. «No hay nada que perdonar, Esperanza. Entiendo tu miedo». «¿Cómo hizo lo del pan?», preguntó ella, con la voz llena de asombro. «No fui yo», respondió Jesús. «Fue alguien que se preocupa por las viudas y los huérfanos». Esperanza se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Mis nietos cenaron bien por primera vez en meses. Y esta noche, cuando abrí la alacena, estaba llena de comida que no había comprado». «¿Cómo es posible?». Eduardo observaba la escena con asombro creciente. Esta mujer humilde claramente creía que había presenciado un milagro. «Levántate, Esperanza», dijo Jesús gentilmente. «No te arrodilles ante mí». «Pero ustedes, soy tu hermano», la interrumpió Jesús. «Y los milagros no son para adoración, sino para recordarnos que nunca estamos solos». En ese momento, García salió de la sala, con el rostro transformado. Se acercó a Eduardo con una expresión de asombro.
Comisario, ese hombre sabía cosas sobre mi abuelo que nunca le conté a nadie, cosas que solo mi familia sabía. Eduardo asintió. Ya no le sorprendía escuchar eso. ¿Qué más te dijo? Me habló de por qué me hice policía, de mis dudas, de mis miedos. Pero lo más extraño es que después de hablar con él, siento como si pudiera ser el policía que mi abuelo quería que fuera. Ramírez regresó en ese momento con un reporte. Comisario, no hay ningún reporte de persona desaparecida que coincida con el sospechoso. Y llamé a todos los hospitales psiquiátricos del área metropolitana. Ninguno reporta fugas recientes. Eduardo no se sorprendió. De alguna manera, ya sabía que no iban a encontrar registros convencionales sobre Jesús. ¿Y Morales? Sigue verificando, pero hasta ahora no ha encontrado nada. Eduardo miró hacia la sala, donde Jesús ahora consolaba a Esperanza, que lloraba de gratitud. García estaba junto a ellos, y los tres parecían estar teniendo una conversación profunda y significativa. López, dijo Eduardo, necesito que hagas algo más. Ve a la panadería donde compró el pan la señora Morales. Habla con el dueño. Pregúntale si recuerda haberle vendido pan a esta mujer esta tarde. López parecía confundido por la petición, pero asintió y salió nuevamente. Mientras esperaba, Eduardo se acercó a la ventana de su oficina y miró hacia la calle. La noche había caído completamente, y las luces de la ciudad creaban un resplandor amarillento que se filtraba a través de las cortinas. Se preguntó qué estaba pasando realmente en su comisaría esa noche. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito proveniente de las celdas del nivel inferior. ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! Eduardo corrió hacia las escaleras, seguido por Ramírez y García. En el sótano de la comisaría estaban las celdas, donde mantenían a los detenidos menores mientras esperaban su proceso. Esa noche tenían 3 ocupantes, un hombre acusado de conducir en estado de ebriedad, un joven sorprendido vendiendo drogas y una mujer acusada de alteración del orden público. El grito había venido de la celda del joven narcotraficante. ¿Qué pasa, Ruiz?, preguntó Eduardo, acercándose a los barrotes. El joven de unos 20 años estaba pálido y temblando. Comisario, algo está pasando aquí. Hernández no respira. Eduardo miró hacia la celda contigua, donde estaba el hombre ebrio. Efectivamente, estaba tirado en el suelo, inmóvil. Ramírez, trae las llaves, gritó Eduardo. Cuando abrieron la celda, Eduardo se arrodilló junto al hombre. No tenía pulso y su piel estaba fría. Parecía haber sufrido un paro cardíaco. García, llama a una ambulancia, ordenó Eduardo mientras comenzaba a aplicar resucitación cardiopulmonar. Después de varios minutos de esfuerzos inútiles, Eduardo se detuvo. El hombre había muerto. Comisario, dijo García, colgando el teléfono, la ambulancia viene en camino, pero, en ese momento, escucharon pasos en las escaleras. Jesús había bajado, seguido por Esperanza. ¿Qué hace aquí?, preguntó Eduardo, sorprendido. Se supone que debe estar en la sala de interrogatorios. Escuché el grito, dijo Jesús simplemente. ¿Puedo ayudar? Eduardo iba a negarse, pero algo en la expresión de Jesús lo detuvo. Había una autoridad tranquila en su voz, una certeza que trascendía las circunstancias. Está muerto, dijo Eduardo. No hay nada que hacer. Jesús se acercó a la celda abierta y miró al hombre tendido en el suelo. ¿Cuál era su nombre? Hernández. Miguel Hernández, 42 años, arrestado por conducir ebrio. Jesús entró a la celda sin pedir permiso. Eduardo no lo detuvo, aunque sabía que estaba violando todos los protocolos. Jesús se arrodilló junto al cuerpo de Miguel Hernández y puso sus manos sobre el pecho del hombre muerto. Miguel, dijo con voz suave pero firme, despierta. No pasó nada durante varios segundos. Los policías y Esperanza observaban en silencio, conteniendo la respiración. Entonces Miguel Hernández abrió los ojos. García dio un paso hacia atrás, impactado. Ramírez se persignó instintivamente. Eduardo se quedó paralizado. Miguel se incorporó lentamente, mirando alrededor con confusión. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca. Tuviste un paro cardíaco, le explicó Jesús gentilmente. Pero ya estás bien. Miguel miró a Jesús con una expresión de asombro creciente. Yo vi una luz y había alguien esperándome.
Alguien que se parecía a usted. ¿Quién era?, preguntó Jesús. Mi padre, respondió Miguel con lágrimas en los ojos. Mi padre que murió cuando yo tenía 15 años. Me dijo que aún no era mi hora, que tenía que regresar a arreglar las cosas con mi familia. Eduardo observaba la escena sin poder creer lo que veía. Un hombre había muerto y ahora estaba vivo, conversando como si nada hubiera pasado. Esto es imposible, murmuró. Nada es imposible cuando hay amor de por medio, respondió Jesús, poniéndose de pie. Miguel se levantó también, con más energía de la que había tenido cuando llegó arrestado horas antes. Señor, le dijo a Jesús, no sé quién es usted, pero sé que me salvó la vida. ¿Cómo puedo pagarle? Ve a casa, respondió Jesús. Abraza a tu esposa. Pídele perdón por las veces que llegaste ebrio. Abraza a tus hijos. Diles que los amas. Y no vuelvas a beber. Miguel asintió vigorosamente. Se lo prometo. Lo juro por la memoria de mi padre. Eduardo se acercó lentamente a Miguel. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca, comisario. Como si hubiera nacido de nuevo. Eduardo le tomó el pulso. Era fuerte y regular. Le revisó los ojos, la respiración, todos los signos vitales. Todo parecía completamente normal. Esto va contra toda lógica médica, murmuró Eduardo. La lógica médica no puede explicar el poder del amor, dijo Jesús. En la celda contigua, el joven narcotraficante había observado todo en silencio. Ahora se acercó a los barrotes. Oiga, señor, le dijo a Jesús, ¿usted puede ayudarme a mí también? Jesús se acercó a su celda. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Roberto. Roberto Jiménez. ¿Con qué necesitas ayuda, Roberto? El joven dudó, como si no estuviera seguro de cómo explicar su situación. Yo no soy malo, señor. Solo estoy atrapado. Debo dinero a gente peligrosa, y vender drogas era la única manera que encontré de conseguir dinero rápido. ¿Cuánto debes? 50,000 pesos. Si no los consigo pronto, van a matar a mi hermana pequeña. Eduardo había escuchado historias similares docenas de veces. Jóvenes que se metían en el narcotráfico por desesperación, que terminaban atrapados en un ciclo de violencia del cual era casi imposible salir. Jesús estudió a Roberto por un momento largo. ¿Qué sabes hacer, Roberto? Además de vender drogas. Soy electricista, señor. Bueno, aprendí el oficio con mi tío antes de que muriera. Pero es difícil encontrar trabajo sin contactos. ¿Y si te dijera que mañana vas a tener la oportunidad de trabajar en el proyecto de construcción más grande de la ciudad? Roberto frunció el ceño. ¿Cómo va a saber eso? Porque a veces las oportunidades aparecen cuando más las necesitamos, respondió Jesús. Pero tienes que prométeme algo. ¿Qué? Que nunca más vas a vender drogas, que vas a confiar en que hay otra manera. Roberto se quedó pensativo por un momento. Si realmente consigo ese trabajo, se lo prometo. Jesús se volvió hacia Eduardo. ¿Conoces a alguien en la constructora Hernández y Asociados? Eduardo se sorprendió. Conocía muy bien a esa empresa. Su hermano Mario trabajaba allí como supervisor. Mi hermano trabaja ahí. ¿Por qué? Mañana van a necesitar electricistas para el nuevo centro comercial que están construyendo. Uno de sus trabajadores va a faltar por una emergencia familiar. Eduardo miró a Jesús con incredulidad. ¿Cómo puedes saber eso? A veces simplemente se sabe, respondió Jesús con una sonrisa. En ese momento regresó López, jadeando como si hubiera corrido. Comisario, dijo sin aliento, necesita escuchar esto. ¿Qué encontraste? Hablé con don Alberto, el dueño de la panadería. Me dijo algo increíble. Eduardo esperó mientras López recuperaba el aliento. Dice que cuando la señora Esperanza llegó a comprar pan esta tarde, solo tenía dinero para 2 piezas pequeñas. Él se compadeció y le dio lo que pudo, pero solo tenía esas 2 piezas porque había sido un día malo de ventas. Y, después de que ella se fue, dice que llegó un hombre vestido de blanco que le pidió pan para una familia necesitada. Don Alberto le explicó que ya no le quedaba nada, que había dado sus últimas piezas. Eduardo sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué pasó entonces? El hombre le pidió que revisara su horno. Cuando don Alberto fue a ver, encontró 2 docenas de panes recién horneados. Panes que él no había hecho. Eduardo intercambió miradas con sus agentes. Todos parecían estar procesando información
que desafiaba su comprensión de la realidad. El hombre tomó 6 panes y se fue sin pagar, continuó López. Don Alberto dice que trató de detenerlo para cobrarle, pero cuando salió de la panadería, el hombre había desaparecido. Desaparecido, como si se hubiera evaporado. Y don Alberto jura que cuando regresó a su horno, había aún más pan del que había encontrado la primera vez. Eduardo se apoyó contra la pared. Todo lo que estaba escuchando contradecía las leyes de la física, pero había demasiados testimonios coincidentes como para ignorarlos. López dijo finalmente, ¿cómo se veía ese hombre? López consultó sus notas, aunque parecía que no las necesitaba. Cabello largo y oscuro, barba espesa, túnica blanca, descalzo, exactamente como nuestro detenido. Eduardo miró hacia Jesús, que había estado escuchando toda la conversación en silencio. ¿Era usted?, le preguntó directamente. «¿Importa quién era?», respondió Jesús. «Lo importante es que una familia cenó esa noche». En la celda de las mujeres, la detenida había estado escuchando toda la conversación. Se acercó a los barrotes. «Disculpe, señor», le dijo a Jesús, «¿puedo hablar con usted?». Jesús se acercó a su celda. La mujer, de unos 30 años, tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. «Me llamo Carmen», dijo. «Estoy aquí porque me puse muy mal en la calle. Había bebido mucho y armé un escándalo». «¿Por qué bebías, Carmen?». Carmen comenzó a llorar. «Perdí a mi hijo hace 6 meses. Tenía 8 años. Leucemia. No pude salvarlo, y desde entonces no he podido vivir con el dolor». Jesús extendió su mano entre los barrotes y tocó suavemente la mejilla de Carmen. «Tu hijo está bien, Carmen». «Tu hijo está bien, Carmen. Está en un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. Pero yo lo extraño tanto. Él también te extraña, pero no quiere que destruyas tu vida por él. Quiere que vivas, que honres su memoria viviendo». Carmen agarró la mano de Jesús con desesperación. «No puedo. El dolor es demasiado grande». «El dolor nunca desaparece completamente», dijo Jesús gentilmente, «pero puede transformarse en algo hermoso, en amor por otros niños que necesitan una madre, en compasión por otros padres que están pasando por lo mismo que tú. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay un orfanato a 3 cuadras de aquí. La hermana Mercedes necesita voluntarios para cuidar a los niños que han perdido a sus padres». Carmen se quedó callada por un momento largo. «¿Usted cree que mi hijo aprobaría eso?». «Creo que se sentiría muy orgulloso de que su mamá decidiera amar a otros niños en su memoria». Carmen asintió lentamente, como si una carga pesada comenzara a levantarse de sus hombros. Eduardo observaba todas estas conversaciones con asombro creciente. Este hombre extraño no solo parecía conocer los detalles más íntimos de la vida de cada persona, sino que tenía la capacidad de tocar sus corazones de manera profunda y transformadora. En ese momento, su teléfono celular sonó. Era su hermano Mario. «Eduardo, oye, algo muy extraño pasó en el trabajo hoy». Eduardo sintió un escalofrío de anticipación. «¿Qué pasó?». «Ramón, uno de nuestros mejores electricistas, tuvo que irse de emergencia a Michoacán. Su madre está muy grave. El problema es que mañana empezamos la instalación eléctrica del nuevo centro comercial y necesitamos urgentemente a alguien que sepa del trabajo». Eduardo miró hacia Roberto, que escuchaba la conversación con los ojos abiertos de par en par. «¿Están buscando electricista?». «Sí, pero tiene que ser alguien con experiencia. No podemos permitirnos errores en un proyecto de esta magnitud». «Creo que conozco a alguien», dijo Eduardo lentamente. Después de colgar, Eduardo se acercó a la celda de Roberto. «Parece que tenías razón», le dijo a Jesús. «La oportunidad acaba de presentarse». Roberto se aferró a los barrotes. «¿En serio, comisario? ¿Hay trabajo? Si demuestras que sabes lo que haces, sí. Mi hermano va a ponerte a prueba mañana temprano». Roberto comenzó a llorar de gratitud. «No lo va a lamentar, comisario. Trabajaré más duro de lo que he trabajado en mi vida». «Pero recuerda tu promesa», le dijo Jesús. «Nada más de drogas». «Se lo juro por mi hermana», respondió Roberto. Eduardo se alejó de las celdas con la cabeza dando vueltas. Todo lo que había presenciado esa noche desafiaba su comprensión de la realidad, pero no podía negar los hechos. Los testimonios eran demasiado consistentes, los cambios en las personas demasiado reales. Se acercó a Jesús
que había permanecido en el centro del área de celdas, irradiando esa calma inexplicable que parecía afectar a todos los que lo rodeaban. «Necesito hablar con usted», le dijo Eduardo, en privado. Jesús asintió y lo siguió de regreso a la sala de interrogatorios. Esperanza se había quedado consolando a Carmen, y García había comenzado a procesar la liberación de Miguel Hernández, que ya no mostraba ningún signo de haber estado muerto minutos antes. Una vez en la sala, Eduardo cerró la puerta y se sentó frente a Jesús. «Necesito respuestas directas», dijo. «¿Quién es usted realmente?» Jesús lo miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente al alma. «¿Quién crees que soy, Eduardo?» «No lo sé. Hace unas horas habría dicho que era un loco o un charlatán muy hábil. Pero después de todo lo que he visto...» Eduardo se detuvo, como si le costara trabajo verbalizar lo que estaba pensando. «Sí, mi esposa era muy religiosa», continuó Eduardo lentamente. «Siempre me decía que Jesús podía aparecer en cualquier momento, en cualquier forma. Yo nunca le creí. Siempre pensé que eran historias, metáforas. Y ahora...» Eduardo se pasó las manos por el rostro. «Ahora no sé qué pensar. Usted conoce cosas que no debería conocer. Ha hecho cosas que no deberían ser posibles. Y todos los que hablan con usted salen transformados. Eso te asusta». «Terriblemente», admitió Eduardo. «Pero también me da una esperanza que no había sentido desde que Elena murió». Jesús se inclinó hacia adelante. «La esperanza nunca muere, Eduardo. A veces se esconde, pero siempre está ahí, esperando el momento correcto para resurgir. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué esta noche en mi comisaría? Porque aquí era donde más se necesitaba», respondió Jesús simplemente. «Tú habías perdido la fe en la humanidad. Tus hombres habían empezado a endurecerse como tú. Los prisioneros habían perdido la esperanza. Era tiempo de recordarles a todos que el amor es más fuerte que cualquier otra fuerza». Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos otra vez. «¿Va a quedarse?» Jesús sonrió con ternura. «Siempre estoy aquí, Eduardo, solo que a veces necesitas ojos diferentes para verme». En ese momento, alguien tocó la puerta. Eduardo la abrió y encontró a García con una expresión de urgencia en el rostro. «Comisario, necesita ver esto». Eduardo siguió a García hasta su escritorio, donde había una multitud de personas esperando. Eran familiares de los detenidos, pero también había otras personas que no reconocía. «¿Qué está pasando?», preguntó Eduardo. «La noticia se corrió», explicó García. «La gente está viniendo para ver al hombre que hace milagros». Eduardo miró por la ventana. Afuera de la comisaría había una pequeña multitud que crecía constantemente. Algunas personas llevaban velas encendidas, otras tenían flores, y muchas simplemente esperaban con expresiones de esperanza en sus rostros. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Don Alberto, el panadero, comenzó a contar la historia de los panes. La señora Esperanza le contó a sus vecinos sobre su bolsa de pan. Miguel Hernández llamó a su esposa para decirle que había muerto y resucitado. Eduardo se masajeó las sienes. Esto se estaba saliendo de control. «¿Qué hacemos, comisario?», preguntó García. Eduardo miró hacia la sala de interrogatorios, donde Jesús esperaba pacientemente. «No lo sé», admitió. «Esto va más allá de cualquier entrenamiento que haya recibido. La noche se intensifica y los milagros continúan manifestándose en la comisaría. ¿Cómo manejará Eduardo la creciente multitud que busca a Jesús? ¿Qué otros prodigios están por ocurrir antes del amanecer?». La multitud afuera de la comisaría había crecido hasta convertirse en una vigilia silenciosa. Personas de todas las edades sostenían velas encendidas, sus rostros iluminados por la esperanza y la curiosidad. Eduardo observaba desde su ventana, sintiéndose abrumado por la responsabilidad de la situación. «Comisario», dijo Ramírez acercándose, «el capitán Mendoza está en camino». Alguien le reportó la situación. Eduardo suspiró. El capitán Mendoza era un hombre estrictamente protocolar que no toleraría explicaciones sobre milagros o resurrecciones. «¿Cuánto tiempo tenemos?». 15 minutos, máximo. Eduardo tomó una decisión. Se dirigió a la sala de interrogatorios, donde Jesús permanecía sentado con la misma serenidad de siempre. «Necesito que se vaya», le dijo Eduardo directamente. «¿Por qué?». «Mi superior viene en camino».
no va a entender lo que ha pasado aquí esta noche. Va a querer encerrarlo, procesarlo, tal vez enviarlo a evaluación psiquiátrica. Jesús sonrió suavemente. ¿Y eso te preocupa? Sí, me preocupa. Después de todo lo que he visto, después de todo lo que usted ha hecho por mi gente, por mí, no puedo permitir que lo traten como a un delincuente común. Eduardo, dijo Jesús poniéndose de pie, mi tiempo aquí ya está cumplido. ¿Qué quiere decir? Vine a recordarles algo que habían olvidado, a ti, a tus hombres, a las personas en esas celdas. La misión está completa. Eduardo sintió una extraña mezcla de alivio y pérdida. ¿Qué va a pasar con toda esa gente afuera? Van a recordar esta noche por el resto de sus vidas, y algunos de ellos van a llevar este mensaje a otros que lo necesitan. Jesús caminó hacia la ventana y miró hacia la multitud. ¿Ves a esa mujer embarazada cerca de la fuente? Eduardo siguió su mirada y vio a una joven que parecía estar en los últimos meses de embarazo. Sí, su bebé va a nacer sano, a pesar de las complicaciones que esperan los doctores. Y ese niño va a crecer para ser médico, para sanar a muchos. ¿Cómo puede saber eso? Porque algunas cosas ya están escritas, solo necesitan desarrollarse. Jesús se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó Eduardo. Es hora de irme. Pero tengo tantas preguntas. Necesito entender. Jesús se detuvo y se volvió hacia él. Eduardo, la fe no se trata de entender todo. Se trata de confiar en el amor, incluso cuando no puedes explicarlo. Se acercó a Eduardo y puso una mano en su hombro. Tu esposa Elena quería que supieras algo más. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Que el amor que compartieron no murió con ella. Sigue vivo en ti, esperando a ser compartido con otros que lo necesitan. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por el rostro de Eduardo. La voy a ver otra vez. El amor verdadero trasciende la muerte, Eduardo. Mientras lleves su amor en tu corazón, ella estará contigo. Jesús caminó hacia la puerta de la comisaría. Eduardo lo siguió, junto con García, López, Ramírez y Morales, que habían presenciado los eventos de la noche. Cuando Jesús abrió la puerta principal, la multitud se quedó en silencio. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se dirigieron hacia él. Jesús caminó lentamente hacia el centro de la plaza. La gente se apartaba respetuosamente para dejarlo pasar, pero muchos extendían las manos tratando de tocarlo. Una anciana en silla de ruedas le gritó, «Señor, bendiga a mi nieta enferma». Jesús se detuvo junto a ella, puso su mano sobre la cabeza de la anciana y luego sobre una fotografía que ella sostenía. «Tu nieta va a estar bien, Dolores. Su enfermedad la hará más fuerte y más compasiva». Un hombre joven se abrió paso entre la multitud. «Por favor. Mi esposa no puede tener hijos». Jesús lo miró con compasión. «La paternidad no siempre llega de la manera que esperamos, Miguel. Hay muchos niños huérfanos que necesitan un padre como tú». Una tras otra, las personas le gritaban sus peticiones, sus dolores, sus necesidades. Jesús no podía atender a todas individualmente, pero su sola presencia parecía traer paz a la multitud. Finalmente, llegó al centro de la plaza, donde se subió a la fuente para que todos pudieran verlo. «Hermanos», dijo, y su voz se escuchó claramente a pesar de no gritar, «no vine para ser adorado o para resolver todos sus problemas». La multitud guardó silencio absoluto. «Vine para recordarles que cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser luz en la oscuridad de otros, que el amor que buscan de mí ya lo tienen dentro de ustedes». Señaló hacia Eduardo, que observaba desde los escalones de la comisaría. Ese hombre había perdido la esperanza, pero esta noche recordó que puede elegir el amor sobre el miedo. Todos ustedes tienen esa misma elección cada día. Una niña pequeña se acercó a la fuente con un ramo de flores silvestres. «Para usted, señor», le dijo tímidamente. Jesús bajó de la fuente, tomó las flores y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Sofía». «Sofía, quiero que recuerdes algo muy importante. Cuando crezcas y veas sufrimiento en el mundo, recuerda que tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien». «¿Cómo?». «Con pequeños actos de bondad. Como traerme estas flores hermosas». La niña sonrió y lo abrazó. Jesús la abrazó de vuelta y luego se incorporó. «Es hora de que me vaya», anunció a la multitud. Un murmullo de protesta se elevó entre la gente.
No se vaya, quédese con nosotros. Lo necesitamos. Jesús levantó las manos para calmarlos. No me voy realmente. Estaré en cada acto de compasión que muestren unos a otros. Estaré en cada mano que extiendan para ayudar. Estaré en cada corazón que elija amar en lugar de juzgar. Comenzó a caminar hacia el borde de la plaza, donde las calles se perdían en la oscuridad de la noche. «¡Espere!», gritó Eduardo, corriendo tras él. «¿Cómo voy a saber que todo esto fue real?». Jesús se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «Mira a tus hombres, Eduardo. Mira cómo han cambiado esta noche. Mira a las personas que salieron transformadas de tu comisaría. Mira tu propio corazón. Pero ¿y si vuelvo a dudar? ¿Y si pierdo la fe otra vez? Entonces recuerda esta noche. Y recuerda que Elena te amaba, no por ser perfecto, sino por ser humano. Permite que otros vean tu humanidad también». Jesús siguió caminando. Con cada paso que daba, su figura se volvía menos definida, como si se fuera mezclando con las sombras de la noche. Eduardo parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, Jesús había desaparecido. La multitud se quedó en silencio por un momento largo. Luego, lentamente, comenzaron a dispersarse, pero no con tristeza o decepción, con una paz extraña, como si hubieran recibido exactamente lo que necesitaban. Eduardo regresó a la comisaría, donde sus agentes lo esperaban. «¿Se fue?», preguntó García. «Sí». «¿Cómo vamos a explicar todo esto en el reporte?», preguntó López. Eduardo pensó por un momento. «Vamos a reportar que el sospechoso fue liberado por falta de evidencia. La denunciante retiró los cargos. Y todo lo demás, dijo Eduardo, va a quedarse entre nosotros». Ramírez se acercó. «Comisario, ¿usted cree que realmente era?». Eduardo lo interrumpió. «No importa quién era. Lo que importa es lo que hizo. Nos recordó quiénes podemos ser si elegimos el amor sobre el miedo». En ese momento, llegó el capitán Mendoza con 2 patrullas de refuerzo. «¿Qué diablos está pasando aquí, Vázquez?», rugió mientras bajaba de su vehículo. «Me reportaron disturbios, multitudes, actividad sospechosa». Eduardo se enderezó y lo saludó formalmente. «Todo bajo control, capitán. Tuvimos un reporte de robo menor que resultó ser un malentendido. El sospechoso fue liberado y la situación se resolvió pacíficamente». Mendoza miró alrededor, notando los restos de velas y flores que la multitud había dejado. Y toda esta gente, vecinos preocupados por la seguridad, ya se dispersaron. Mendoza no parecía completamente convencido, pero no había evidencia de ningún problema real. «Está bien, pero quiero un reporte completo en mi escritorio mañana temprano». Después de que Mendoza se fuera, Eduardo se quedó solo en su oficina. Miró el reloj. Eran las 4 de la madrugada. En unas pocas horas, tendría que explicar los eventos de la noche en un reporte oficial. Pero por ahora, simplemente se sentó en su silla y reflexionó sobre todo lo que había presenciado. Su teléfono sonó. Era su hermano Mario. «Eduardo, algo increíble pasó. Contraté al joven que me recomendaste, Roberto. Es el mejor electricista que he visto en años. ¿Cómo lo conociste?». «Es una larga historia, Mario». «Bueno, sea cual sea, me hiciste un gran favor. Este muchacho va a llegar lejos». Después de colgar, Eduardo sonrió. Al menos una de las predicciones de Jesús ya se había cumplido. 6 meses después, Eduardo caminaba por la misma plaza donde todo había comenzado. La fuente había sido renovada y tenía una pequeña placa que decía: «En memoria de todos los que han encontrado esperanza en este lugar». García se había convertido en un policía ejemplar, inspirado por su abuelo y por los eventos de esa noche. López había comenzado a trabajar como voluntario en un centro para jóvenes en riesgo. Ramírez había vuelto a la escuela para estudiar trabajo social. Morales había fundado un grupo de apoyo para familias de víctimas del crimen. Eduardo había comenzado a asistir a misa otra vez, no por obligación, sino por una necesidad genuina de conexión espiritual. Una tarde, mientras patrullaba la plaza, se encontró con Esperanza Morales vendiendo tamales junto a la fuente. «Comisario Eduardo», lo saludó con una sonrisa brillante. «¿Cómo está?». «Muy bien, señora Esperanza». «¿Cómo van los nietos?». «Creciendo fuertes y sanos. Nunca nos ha faltado comida desde aquella noche». Eduardo compró tamales para todo su equipo. Mientras Esperanza los preparaba, le preguntó:
¿Alguna vez volvió a ver al hombre que la ayudó? Esperanza sonrió misteriosamente. Lo veo todo el tiempo, comisario. Lo veo cada vez que alguien ayuda a un extraño. Lo veo cada vez que usted trata a los detenidos con dignidad. Lo veo cada vez que mis nietos comparten su comida con otros niños hambrientos. Eduardo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Esa noche, al final de su turno, Eduardo se detuvo frente al espejo de su oficina. El hombre que lo miraba de vuelta era diferente al que había estado allí 6 meses antes. Sus ojos tenían vida otra vez. Su rostro mostraba paz en lugar de amargura. Gracias, Elena, susurró. Y gracias a ti también, Jesús, quien quiera que hayas sido. Apagó las luces de la oficina y salió a la noche. Mientras caminaba hacia su coche, notó a un hombre joven sentado en los escalones de la comisaría, llorando. Eduardo se acercó. ¿Está todo bien, hijo? El joven levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de desesperanza. Perdí mi trabajo hoy. No tengo dinero para el alquiler. Mi novia está embarazada y no sé cómo vamos a sobrevivir. Eduardo se sentó junto a él en los escalones. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿sabes qué? A veces las cosas tienen que empeorar antes de mejorar. Pero nunca estás solo completamente. Eduardo pasó la siguiente hora hablando con Alejandro, escuchando su historia, ofreciéndole tanto esperanza como recursos prácticos. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro tenía una entrevista de trabajo programada para el día siguiente y la dirección de un centro que ayudaba a familias en crisis. Mientras Eduardo manejaba a casa, sonrió. En algún lugar de la ciudad, sabía que Roberto estaba trabajando honestamente para mantener a su hermana a salvo. Carmen estaba voluntariando en el orfanato, canalizando su dolor en amor por otros niños. Miguel estaba en casa con su familia, sobrio y agradecido por su segunda oportunidad. Y en una comisaría del centro histórico, 5 policías habían aprendido que su trabajo no era solo hacer cumplir la ley, sino mostrar compasión, esperanza y amor a una ciudad que desesperadamente lo necesitaba. Tal vez Jesús había sido real, tal vez había sido un símbolo, tal vez había sido una manifestación colectiva de la necesidad de esperanza de todos ellos. Al final, Eduardo se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era que el amor había ganado esa noche, y seguía ganando cada día, en cada acto de bondad, en cada momento de compasión, en cada decisión de elegir la esperanza sobre el miedo. Y ese era el verdadero milagro. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también puedes ser la respuesta a la oración de alguien. A veces, los milagros más grandes suceden cuando decidimos actuar con amor hacia los demás.